Así como estás de pie, vamos a la palabra, a la lectura de la palabra. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 1. Vamos al libro de Éxodo. Y vamos a ir un poco más adelante. Vamos al capítulo 3 en el versículo 10. Éxodo capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra del Señor. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Puedes tomar tu lugar, hermano, toma tu lugar. La palabra del Señor nos comienza a narrar aquí acerca del llamado de Moisés. Y muy enfáticamente la palabra de Dios comienza a narrar y a describir cómo Dios hace el llamado a un hombre de los que yo considero en la palabra y dentro de la escritura, de los que tienen una prominencia muy especial, muy fuerte. Un hombre con un llamado especial, prominente de verdad. Un hombre que fue llamado a liberar al pueblo de Israel, a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Oh, escúchame lo que te estoy diciendo, porque no es cualquier llamado. El que el Señor te llame a ser un libertador no es cualquier llamado, no es cualquier cosa. Es decir, hermano, que si por ejemplo en tu casa, en tu hogar, tú eres la persona que Dios ha llamado para que a través de tu vida, tu familia, tu hogar, tus hijos, tus padres, tu familia, haya salvación en tu hogar o encuentren la bendición en tu hogar, no es cualquier cosa, hermano. ¿Por qué? Porque juntamente con el llamado que Dios le está haciendo a Moisés, también le está manifestando su mayor prueba. Comienza a narrarle en el versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. Le está diciendo Dios a Moisés: te voy a llamar para ser libertador, pero mucho ojo, porque también te voy a mandar a que te enfrentes a Faraón. Faraón era uno de los hombres más fuertes en aquel entonces. Me imagino que pudiese ser comparado con un Donald Trump en este momento, porque el imperio de egipcio era el que tenía mayor fuerza y mayor auge a nivel mundial. Y el rey de Egipto, el hombre fuerte de Egipto, llamado Faraón, era de los hombres más prominentes en toda la tierra. Imagínate, hermano, que hoy te dijeran: ¿sabes qué? Vas a ir y te vas a parar enfrente de Donald Trump y vas a declararle que todos los mexicanos ahora pueden entrar a la nación americana. Híjole, pues más tardamos en tomar el avión que lo que ya nos envió de regreso, ¿verdad? Faraón era un hombre muy importante a nivel mundial. Faraón no solamente era un gobernador. Egipto simboliza el pecado. Y el rey de Egipto, es decir, un rey, un gobernador de una hueste como es el pecado, imagínate. Vamos a profundizar un poco más acerca de esto, pero quiero poner un preámbulo acerca de esto. Bien, dice la palabra en el versículo 11 y el versículo 12, que Dios comienza a darle llamado a Moisés, pero también le dice: te vas a enfrentar a Faraón. Hoy voy a llevarte a través de la escritura 3 momentos en los cuales Faraón intentó matar a Moisés. ¿Te das cuenta que si Faraón mata a Moisés, el llamado que Dios traía para libertar al pueblo no se hubiese truncado? Porque lo que Dios ha determinado, Él lo hace. Estés tú, esté yo, esté Moisés, esté quien esté. Si Dios determinó algo, Dios lo va a hacer.
Lo que se trunca o lo que se limita es la persona que está ejerciendo el llamado divino de Dios. Es decir, que si tú eres la persona sobre la cual Dios ha puesto el llamado, ha puesto la responsabilidad, ha puesto dones, ha determinado ministerio, si tú eres la persona, tú debes luchar y debes prepararte, porque delante de ti está el espíritu faraónico, y el espíritu faraónico se encarga de destruir a los líderes espirituales. El espíritu de Faraón está encargado de destruir a los líderes espirituales. Y vamos a ver a través de la escritura cómo Faraón intenta derribar a Moisés. Vamos a ver la primera parte. Vamos adelante. En Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 1, vamos un poquito atrás. Éxodo capítulo 1, en el versículo 15, dice así la palabra del Señor. Y habló el rey de Egipto a las parteras y de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo del hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Vamos al versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservar la vida. Escúchame bien, porque el espíritu faraónico comienza a moverse desde este momento. Desde el momento que nació Moisés, ya estaba un decreto de parte de Faraón, el cual indicaba que todo varón que naciese de las hebreas tenía que morir. Todo varón que naciese de las mujeres hebreas tenía que morir. Y entre esos estaba Moisés. La primera mención que habla acerca del espíritu faraónico, acerca de la matanza de Moisés, se manifiesta en el capítulo 1, en el versículo 15 y en el versículo 22. Escucha bien, si las parteras no hubiesen preservado la vida de Moisés temiendo a Dios, otra historia estuviera escrita en el libro de Éxodo, hablando acerca de la libertad del pueblo de Israel. ¿Cuál es el primer momento espiritualmente hablando acerca de este espíritu, limitando a la vida de los hombres? Al nacimiento de Moisés. Espiritualmente para el pueblo de Dios, ¿cuál es ese primer momento en el cual el espíritu de Faraón intenta derribar, destruir, matar, limitar la obra de Dios, las promesas y el llamado? Cuando somos pequeños espiritualmente, cuando no tenemos la manera de defendernos. Estos pequeños no tenían la manera ni la forma de defenderse. Eran bebés, no podían defenderse. Y muchos bebés y muchos niños murieron por el decreto de Faraón. Te digo algo, aquí hay gente, o a veces nos visita gente que es bebé espiritualmente. Y si no hay una protección adecuada, ¿sabes qué va a pasar con qué hace Faraón? Espiritualmente, viene y corta los llamados. Viene y corta las cabezas. Gente con llamados prominentes, con promesas, gente con grandes dones que ha sido preparada. Viene el enemigo y corta la cabeza de esas personas porque son niños espiritualmente. Ahora, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién es un niño? ¿Quién es un bebé espiritual? Vamos a describir quién es un bebé espiritual y vamos a describir si nosotros nos encontramos en esta parte de ser bebés espirituales. Yo en las células, curiosamente, les indicaba, nos vamos a aprender los libros de la Biblia. ¿Cuántos de aquí se saben todos los libros de la Biblia? 1,
2, 3, 4 personas. ¿Quién será un niño espiritual? Vamos a la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, en el versículo 11. Cuando un niño, espiritualmente hablando, no tiene la capacidad de defenderse, entonces es un prospecto y es muy fácil que venga el enemigo y derribe y rompa las promesas que Dios ya ha depositado en la vida de los hombres. Es por eso que es importante la palabra de Dios esta tarde, porque hay gente que tiene llamados y promesas, pero que no podemos permitir que venga el enemigo y destruya lo que Dios está comenzando a hacer. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de un niño. Es que no me saludó el pastor, no me saludó el hermano, y nos ofendemos, y nos vamos de la iglesia, y ya quiero dejar el ministerio, porque el hermano me vio feo, y ya quiero botar todo porque yo estaba sirviendo, pero me sentaron, y ahora no puedo servir, y por cosas así, botamos las cosas de Dios. Dejamos de servir, dejamos de participar, dejamos de hacer cosas. ¿Cómo se comporta un niño espiritual? Dice aquí la palabra del Señor: cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Cuántas veces nos comportamos como niños espirituales dentro de la palabra? ¿Sabes qué hace un niño? Un niño es berrinchudo. Un niño necesita tomar todavía lechita. Necesita todavía tomar lechita. ¿Por qué? Porque si tú no alimentas a un bebé con leche, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa, Lili, cuando no le das alimento a un niño, a un bebé? No puede completar su desarrollo, no puede completar la parte que le corresponde. ¿Cuántos de aquí nosotros todavía tenemos la necesidad de tomar leche espiritual? Porque la iglesia de Hay Poder en Jesús no ha sido llamada a ser una iglesia pequeñita, no ha sido llamada a ser un bebé espiritual. Esta iglesia ha sido llamada a hacer algo grande en el Señor, a desarrollar líderes, a desarrollar pastores, a desarrollar profetas. Porque de este lugar tienen que salir, tienen que emanar hombres que tengan el discernimiento, la revelación del Espíritu, que se muevan en los dones espirituales, que se muevan en la profecía, que se muevan en todo lo que viene de parte del Señor. Pero muchas veces todavía nos ofendemos porque no nos saludan. Todavía nos ofendemos, nos sentimos mal porque me vio mal el hermano, porque me llamó la atención mi líder. ¿A cuánto les ha llamado la atención su líder? Y nos vamos de la iglesia o dejamos de servir. Pensamos como niños, juzgamos como niños, actuamos como niños. No lo digo yo, lo dice la Escritura en Corintios. ¿Qué pasa con este primer paso? La primera etapa de la vida cristiana es la niñez espiritual. No hay más. Nadie se puede saltar esta etapa. Nadie se puede saltar esta etapa. Cuando tú vienes a Cristo, no vienes conociendo toda la Escritura. ¿O hay alguien que haya conocido de Cristo y ya se sabía toda la palabra? Todos comenzamos siendo niños espirituales. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay gente que le gusta quedarse en esa etapa, en la que te apapachan, en la que te empiezan a dar tus palmaditas en la espalda para que empieces a repetir, ¿verdad? Por eso yo les decía, ¿cuántos se saben todos los libros de la Biblia? Hay veces que estamos todavía en esa primera etapa. En la primera etapa, dice la palabra del Señor, te lo voy a narrar porque el tiempo, a mí me corretea mucho el tiempo, se me va muy, muy rápido el tiempo. En la primera etapa,
La palabra del Señor nos enseña que Moisés, cuando Faraón envía el decreto de que todos los niños varones tenían que morir, todo niño varón que salga de las hebreas tiene que morir. Dice la palabra que hubo dos mujeres nodrizas que temieron a Dios y preservaron la vida de este varón llamado Moisés. Algún día vamos a hablar de esto, pero una de esas mujeres representa el Antiguo Testamento y la otra mujer representa el Nuevo Testamento. Algún día vamos a hablar de esto. Bien, dice la palabra que posteriormente Moisés fue guardado durante 3 meses en su hogar. ¿Qué hizo su mamá? Fue y guardó a Moisés y lo escondió, dice la palabra, lo escondió durante 3 meses, porque si lo veía pueblo egipcio, ese niño tenía que morir. Al cabo del 3er mes, dice la palabra del Señor, que ya no era posible contener al niño, ya no era posible esconderlo. Entonces narra la palabra que la mamá de Moisés va y coloca al niño en una especie de canasto cubierta de brea y lo lanza al río. Entonces la hija de Faraón lo encuentra y lo adopta como su hijo. Esta historia tú ya te la sabes, por eso me estoy yendo un poco rápido con esto. Cuando somos niños espiritualmente, necesitamos discipularnos. Necesitamos asistir a una célula porque necesitamos un mentor que nos cuide. A Moisés lo alimentaron de niño. A Moisés lo escondieron de niño. A Moisés lo cuidaron de niño. A Moisés lo fueron y lo embarcaron porque él no tenía la capacidad todavía de actuar. Lo impulsaron. Le dieron desarrollo. Le dieron crecimiento porque era un niño. Necesitamos discipularnos. Necesitamos tener un mentor. Necesitamos convertirnos en discípulos. Porque necesitamos una cabeza que nos enseñe, que nos guíe cuando somos niños espirituales. Hay veces que rechazamos la enseñanza. A veces creemos que nadie nos puede enseñar porque somos lo suficientemente maduros. Y a mí, ¿cómo me vas a enseñar? Por favor, pues a mí, yo vengo de África a predicar de las naciones y tú me vas a enseñar a mí. Y a veces tenemos esa postura. Pero un niño espiritual necesita ser cuidado. Ahora, vamos a ver las 3 etapas de Moisés y las 3 etapas en las cuales Faraón intentó matar a Moisés. Y tú te vas a ubicar en una de estas 3 etapas y tú en tu corazón vas a determinar en qué etapa estás funcionando espiritualmente. Vamos más adelante. La palabra en Éxodo capítulo 2. Versículo 15. Vamos a regresar a Éxodo. Vamos a ver la segunda etapa en la cual el espíritu faraónico intentó cortar o romper la libertad del pueblo. Éxodo capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Te das cuenta? Esta es la segunda porción de la escritura que nos indica que el espíritu faraónico intentó matar al hombre que traía el llamado y la promesa llamado Moisés. Faraón intentó matar a Moisés. ¿En qué etapa de su vida de Moisés intentó matarlo? ¿Cuando era viejo? No, Moisés era joven. Moisés era joven. Cuando dice la palabra, te lo voy a narrar rápidamente. Moisés comienza a salir y comienza a pasear por el reinado. Moisés, un hombre formado en el palacio real. Moisés, un hombre de guerra. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Moisés era un hombre de guerra. No era cualquier personaje, Moisés era un hombre de guerra. Dice la palabra que Moisés comienza a ver como un egipcio, comienza a maltratar a uno de sus hermanos hebreos.
Moisés se levanta y mata al egipcio. ¿Te das cuenta qué fuerza pudo haber tenido Moisés para matar a un egipcio? Moisés no era cualquier persona, era un hombre de guerra. Moisés era joven en ese momento. Cuando llegó esto a oídos de Faraón, Faraón intentó matar a Moisés. Y esa es la segunda mención en la cual Faraón intenta matar a Moisés, en la etapa de su juventud. Ahora, espiritualmente, ¿cuál es la etapa de la juventud cuando estamos hablando espiritualmente? En la juventud, ¿qué es lo que pasa? Vas a la escuela. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Sí, poquitos jóvenes. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos jóvenes? Hermana Yolanda, levanta su mano. Joven, ¿sí o no? Hermanos por acá, levanten sus manos, jóvenes. Hermano Toño, jóvenes. Por ahí hay otro hermano joven de aquel lado. En la etapa de la juventud es cuando vamos a la escuela, cuando nos ponen a hacer tareas en casa, cuando comenzamos a tener un proceso de desarrollo. La etapa de la juventud es la etapa en la cual nosotros estamos desarrollando, estamos creciendo, estamos conociendo, estamos aprendiendo, estamos desarrollando un carácter, estamos desarrollando una personalidad. Es en la etapa de la juventud cuando empezamos a entender lo que es cuando sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo y tomamos decisiones y hacemos muchas cosas en la etapa de la juventud. Espiritualmente vamos a ver también la etapa de la juventud en Filipenses capítulo 3, ahorita vamos para allá. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Ahorita vamos a ubicarnos. ¿Quién está en la etapa de la juventud? ¿Quién está en la etapa de la madurez? ¿O quién es aún niño espiritual? Filipenses capítulo 3, en el versículo 12. Dice así la palabra. Ya lo tenemos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sintís, esto también os lo revelará Dios. Dice el apóstol Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado ni haber llegado a la meta. Estoy creciendo, estoy desarrollando, estoy emprendiendo, sigo desarrollando hasta llegar a la meta que Dios me ha marcado. ¿Cuántos han llegado a la meta que Dios les ha predestinado en su vida? Nadie. ¿Cuántos hemos llegado a la meta? Nadie. Si alguien ya hubiese llegado a la meta, ya no estuviese aquí sentado. Estamos en el proceso de desarrollo, de crecimiento dentro de la palabra del Señor. ¿Cuál es ese proceso de crecimiento? Cuando estás yendo en pos del llamado, cuando estás yendo en pos de tu llamado. ¿Cuántos de aquí saben cuál es el llamado que Dios les ha dado? 2, 3, 4. ¿Cuántos sabemos el camino que Dios ha trazado para llegar a ese llamado? ¿Cuántos estamos caminando en pos de ese llamado? La etapa del niño es cuando no entendemos, no conocemos, estamos empezando a alimentarnos. Un joven espiritualmente ya está definiendo su camino, ya está definiendo su llamado, ya sabe y conoce los dones espirituales con los que cuenta su vida para ir en pos de ello. Y está caminando sobre ello. ¿Cuáles dones? ¿Qué dones Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué llamado ha puesto Dios en tu vida? ¿Cuál es la oficina que tú vas a ocupar?
Hay veces que nos invitan a participar en algún ministerio y no participamos. El participar en alabanza, el participar en las artes, el participar en los servidores, en las células, es parte del crecimiento, es parte del desarrollo, es parte del crecer, del formarte, de desarrollar un carácter. Pero muchas veces no tenemos la disposición de querer o de participar. El predicar, el unirte al evangelismo, el hacer un trabajo dentro de la iglesia, es parte del desarrollo, del crecimiento, es parte de la formación espiritual que tú debes tener. ¿Sabes qué pasó con Moisés cuando era joven? Faraón intentó matarlo. La etapa del desarrollo espiritual juvenil, hablando espiritualmente, de la juventud, también es una etapa en la cual el espíritu faraónico intenta matar a los hombres. Hay muchos de los que estamos aquí que servimos, que participamos en algún ministerio, que hacemos alguna labor. El espíritu faraónico está ahí presente y si no tienes cuidado, va a intentar matarte. Es decir, va a intentar destruir lo que tú ya has empezado, lo que tú ya has alcanzado. Cuando tú no te has sentido así, hermano, que de repente tienes el ánimo de desarrollar, de crecer. De repente estamos participando y estamos bien metidos con Dios y le estamos echando ganas a la iglesia y de repente nos venimos para abajo. Yo creo que a todos nos ha pasado en alguna etapa de la vida. No es exclusivo para alguna persona. A todos en algún momento hemos desistido del ministerio, hemos dejado la labor que estamos haciendo. Todos pasamos por procesos en los cuales estamos siendo atacados. Solamente que hay una diferencia, que muchas personas se quedan en ese proceso, pero hay otros que no permiten que el desánimo venga y los derribe. ¿Cuál es el paso siguiente a la madurez? Hay una brecha muy grande entre la juventud y la madurez. Hay una brecha muy grande. Y solamente los hombres de Dios son aquellos que se atreven y alcanzan la madurez espiritual. La madurez espiritual no es para cualquier persona. La madurez espiritual es para gente decidida, es para gente guerrera, es para gente que se levanta en el nombre del Señor y pelea la batalla. La madurez espiritual no es para cualquier persona. Decidimos nosotros como hombres quedarnos en la parte de la juventud espiritual, seguir jugando solamente, seguir haciendo lo que hacemos y no dar el siguiente paso espiritual. Yo veo a mis hermanos que han venido a predicar últimamente, profetas, apóstoles, hombres de Dios, que tú los ves y se mueven en el espíritu y Dios los usa. Pero te voy a decir algo, no es gratis eso. No es gratis. Hay veces vemos a nuestro pastor aquí predicando y Dios lo usa. Es la palabra. Pero no es gratis. No es gratis. Dar el paso espiritual de la juventud a la madurez espiritual no es gratis. Requiere decisión. Requiere compromiso. Requiere que tú tomes la decisión. Mucho se ha hablado aquí acerca de salir, que de aquí tienen que salir pastores, maestros, evangelistas. No es fácil el proceso. Dios lo va a hacer, sí. ¿En quién lo va a hacer? En aquel que tome la decisión de tomar el reto con Dios. Dice aquí el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, prosigo
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Prosigo, dice el apóstol Pablo, un hombre con una sabiduría increíble, fue enseñado por doctores de la ley. La parte de la juventud espiritual, debes tener los primeros elementos, es decir, lo de un niño. Debes discipularte, debes participar, debes tener un mentor, debes convertirte en un discípulo. Pero aparte, un joven espiritual, ya debes tener un sometimiento a una autoridad espiritual. Ya debes estar participando en algún ministerio. Debes estar desarrollando los dones espirituales que Dios te ha dado. ¿Cuáles son aquellos dones espirituales que Dios te ha dado? ¿Los conoces? ¿Conoces cuáles son esos dones espirituales? Ya debes estarlos desarrollando. Un joven ya debe estar, por ejemplo, yo recuerdo en mi etapa de la escuela, cuando yo iba a la universidad, tenía que salir antes de terminar y hacer mis prácticas profesionales. Porque tienes que empezar a desarrollar aquello que has aprendido en la escuela. En el ministerio pasa lo mismo. Ya vas a comenzar el llamado, ¿sí? ¿Estás desarrollando los dones que Dios te ha dado? A veces no sabemos cuáles dones tenemos. ¿Estás trabajando sobre aquellos dones espirituales? ¿Los estás ejerciendo? Porque vamos a entrar al llamado espiritual. Imagínate que me hubieran dado inmediatamente el cargo en el trabajo en donde estoy, saliendo recientemente de la escuela. Yo cuando salí de la escuela y me integré al área laboral, yo dije, es que en la escuela nada que ver con lo que aprendí a la parte ya laboral. Es muy diferente. Entonces, cuando tú estás desarrollando esos dones espirituales y das el paso a la parte espiritual, el llamado a la oficina que Dios te ha determinado como ministerio, y no sabes mover aquellos dones, y no sabes someterte, y no conoces palabra, y no tienes intimidad con Dios, imagínate qué clase de siervo podremos llegar a ser. Por ello también la palabra habla de siervos inútiles. Entonces, si nosotros estamos en la etapa de la juventud espiritual, ya tenemos que estar desarrollando, ya tenemos que estar trabajando en la obra del Señor, ya tenemos que estar emprendiendo en el camino del Señor. Ya tenemos que estar haciendo algo. Hermano, el llamado para la iglesia esta noche es estar trabajando para la obra del Señor. Tenemos que empezar a trabajar. Ya basta de estar perdiendo el tiempo. Ya basta de estar en casa guardado solamente. A Moisés lo guardaron 3 meses en casa cuando era bebé. ¿Por qué? ¿Por qué lo guardaron 3 meses en casa? Era un bebé, no sabía defenderse. Pero cuando fue joven, él sabía defenderse. Ya no podemos estar guardados en nuestra casa. Ya no podemos estar guardados en nuestra mente. Tenemos que salir y pelear, porque si no, el espíritu faraónico va a seguir derribando cabezas. A mí me da tristeza como mucha gente que he conocido, que ha tenido llamados fuertes, pero que hoy en día no está ejerciendo, porque ha perdido en el camino la visión, el llamado. Pero Dios no te llamó a ti a eso. A ti te llamó a ser un libertador, igual que Moisés. A ti te llamó, tú tienes el llamado en tu vida. Dios te ha escogido a ti. Dios no escogió a aquel que está allá afuera. Dios te escogió a ti. Por eso estás tú aquí sentado este día, en este lugar. Porque Dios dijo, tú eres la persona indicada. Porque el Señor confía en ti. Tenemos que dar el siguiente paso. Éxodo 14, Éxodo capítulo 14. Me voy a ir un poquito más rápido. Éxodo 14. Vamos a ver la tercera vez en la cual Faraón intenta matar a Moisés. Éxodo capítulo 14.
En el versículo 4 dice la palabra del Señor: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Versículo 5: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron: ¿cómo hemos hecho esto, de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y todos los capitanes de ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dice aquí la palabra del Señor. Y en el versículo 9: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Airot, delante de Baal-Zephón. Dice la palabra del Señor que Moisés, en este momento de la escritura que estamos narrando, él ya había traído palabra de Dios a Moisés, a Faraón. Él ya se había parado enfrente de Faraón, y con mano poderosa Dios usó la vida de Moisés para traer libertad al pueblo de Israel. Dice la palabra que posteriormente que salió el pueblo de Israel, el faraón dijo: no es posible que dejemos de ir a todo este pueblo, no vamos a hacer eso. Dice la palabra que levantó sus carros, levantó ejércitos, levantó hombres de guerra, levantó hombres de batalla, y fueron contra Moisés y contra el pueblo de Israel. Y no fueron precisamente a decirles: oigan, regrésense por favor. Fueron a matar y fueron a destruir al pueblo, y fueron a destruir a la cabeza, que era Moisés. El pueblo, el espíritu faraónico comienza a tomar más poder. ¿Por qué? Porque Moisés ya no era un niño, Moisés ya no era un joven, Moisés era un hombre que ya estaba funcionando en el llamado que Dios había determinado. Moisés se había convertido en el libertador, y el ejército de Faraón iba a destruir esa cabeza. Te digo algo: debes orar por tus pastores, porque si tu pelea es fuerte, imagínate la pelea que tienen tus pastores. Y lo que tú siembras, eso vas a cosechar, porque algún día tú estarás al frente del ministerio, y algún día alguien se va a parar en la brecha por ti. Lleva la carga de tus pastores juntamente contigo, porque y ya cuando estás en la parte del ministerio, Faraón no viene solo. Faraón levanta carros, Faraón levanta legiones, y vienen y quieren romper las cabezas, porque si rompen las cabezas, el pueblo desfallece. La parte de la madurez espiritual te la voy a describir en una sola escritura: Mateo capítulo 26, 39. Mateo capítulo 26, 39. Ya lo tienes. Dice así la palabra del Señor. Verso 39. Yendo un poco adelante, aquí está hablando acerca de Jesús, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 38, vamos desde el 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. La etapa de la madurez espiritual es esta.
Dice la palabra que Jesús, estando en el Getsemaní, Jesús estaba a un paso de la muerte. Jesús sabía que venían por él los soldados. Y Jesús sabía, él tenía el conocimiento que iba a ser menospreciado, que iba a ser latigueado, que iba a ser abatido, que su rostro iba a quedar desfigurado, que su carne se iba a caer en pedazos por el grado tan fuerte de maltrato que iba a haber sobre su cuerpo. ¿Sabes cuál es la última etapa de la madurez? Jesús dice aquí la palabra: mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínate el maestro, el gran hombre de Dios, el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho carne, revelado a los hombres. Dice la palabra, estaba triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él sabía el grado de dolor, de sufrimiento que venía sobre su cuerpo. Y dice la palabra: Señor, Dios, si es posible que pase esta copa de mí, que así sea. Pero si no es posible, que no sea como yo quiera, sino que sea tu voluntad, Señor. ¿Sabes cuál es el grado de la madurez? Cuando tú estás dispuesto a dejar tu vida por el servicio a Dios. Cuando tú estás dispuesto a dejar todo por servir y entregar tu vida al Señor. Ese es grado de madurez. Cuando estás dispuesto a dejar familia, a dejar tus bienes, a dejar tu economía, a dejar las cosas que te son placenteras. Esa es madurez espiritual. Pero seguimos peleando todavía con nuestro pecado. Seguimos peleando todavía con nuestra indiferencia. Seguimos peleando todavía con aquellas cosas que llevamos años peleando. Eso no es madurez. Eso no es madurez. Seguimos peleando todavía con nuestro orgullo, con la vanidad. No nos gusta sujetarnos, no nos gusta participar, no nos gusta orar, no nos gusta leer. Eso no es madurez. Jesús dejó todo, dejó su vida al grado de que su cuerpo fue totalmente desfigurado por tanto maltrato. Eso es madurez. Ahora yo te pregunto, ¿en qué etapa estás? ¿En la etapa de bebé espiritual? ¿En la etapa de un joven espiritual? ¿O en la etapa de la madurez espiritual? En las tres etapas Faraón va a querer matarte. En las tres etapas Faraón va a intentar destruir tu vida. Porque tú eres un llamado, y eso quédatelo en tu corazón, y eso grábatelo en tu mente. Tú eres un llamado, y como tal va a querer destruir tu vida. Va a intentar limitar y destruir. Imagínate, hay un hombre que, esa es historia, ¿no? Que el hombre que inventó la penicilina. ¿Sí saben la historia de este hombre? ¿No? ¿Sí se la saben por allá? Pero un bebé que, no les voy a narrar todo porque es muy, ya me consumió el tiempo. Pero era un bebé que no iba a nacer, que iba a morir en sus etapas primeras de vida. ¿Qué hubiese pasado si ese hombre no hubiese nacido? Quizá la penicilina hubiese tardado muchos años más en descubrirse y mucha gente hubiese muerto. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué pasa si tu vida espiritualmente en este momento es destruida? ¿Qué pasa si tu vida espiritualmente en este momento es destruida? Aquellas miles de personas que se iban a salvar, aquella familia que iba a recibir a Cristo, aquella familia tuya que se iba a convertir, quizá no lo va a lograr. Aquellas personas que van a ser alcanzadas, quizá no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos o querer quedarnos en la primera etapa o seguir creciendo como manifiesta el apóstol Pablo y llegar a la etapa de la madurez espiritual. ¿Cuál es la etapa de la madurez espiritual? Cuando tú ya conoces el llamado y estás funcionando en él. Cuando te estás moviendo en el poder y la autoridad de Dios. Cuando Moisés se paró enfrente de Faraón, no se paró solamente por pararse. Él comenzó a ser
obras poderosas de parte de Dios y comenzaron a venir las plagas por la boca de Moisés, y Moisés se paró enfrente y pegó al mar y el mar se abrió porque él ya se estaba moviendo en otro nivel espiritual. Necesitamos movernos no solamente en los dones, necesitamos movernos en el ministerio. ¿Cuántos ministerios hay? ¿Cuáles son? Así es. ¿Cuántos nos estamos moviendo en los ministerios? ¿Cuántos pastores hay aquí? Gloria a Dios. Pastor sin ovejas no es pastor. No podemos seguir luchando con nuestra carne. Un profeta sin palabra no es profeta. Un maestro en revelación de la palabra no es maestro. Un evangelista que no gana almas no es evangelista. Debemos empezar a movernos en la manifestación y en la autoridad de nuestro Señor. Debemos dejar de hacer las cosas que son de niños y ponernos a trabajar, muchos de nosotros. Debemos tomar decisiones y empezar a trabajar. Hermano, cuando tú empiezas a trabajar, sabes que Moisés pasó por tiempos difíciles, pero al final del día, Moisés fue uno de los grandes hombres que la Escritura marca, uno de los grandes libertadores. Vamos a leer una última escritura. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es un resumen de todo lo que te acabo de decir en el versículo 23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Y aquí marca las 3 etapas. Dice en el versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño, hermoso, y no temieron al decreto del rey. Te está marcando la primera etapa de cuando era bebé. La segunda etapa, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dice la palabra de Dios que Moisés en su segunda etapa no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón. Dice la palabra que prefirió ser maltratado antes que vivir como un egipcio, que dejó las riquezas de los egipcios para vivir en el vituperio de Cristo en su etapa segunda. Y su etapa tercera, versículo 28, por la fe celebró la Pascua. Moisés ya había sido un libertador y él estaba celebrando la Pascua, que el día que hablemos de la Pascua te vas a dar cuenta de una grandeza, Dios santo, y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Él ya se estaba enfrentando a otra situación más fuerte. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés dice aquí la palabra que ya se movía a través del poder del Espíritu, abriendo el mar, y marca las 3 etapas de Moisés. ¿En qué etapa estamos nosotros? ¿En qué etapa te estás moviendo? ¿En qué etapa estamos tú y yo? Quizá estamos en la primera etapa. No es malo. No es malo ser un bebé espiritual, porque todos hemos sido bebés espiritual. No es malo. No es malo estar en la segunda etapa, ser un adolescente, un joven espiritual, no está mal. Lo malo es que tú decidas quedarte en la etapa que tú estás. Hermano, muchos de nosotros tenemos que dar ya el siguiente paso.
Muchos de nosotros tenemos que dar el siguiente paso. Ya no es posible que llevemos 30 años siendo adolescentes. No es posible. Somos chavorrucos espiritualmente. No es posible. Tenemos que dar el siguiente paso. Muchos aquí tenemos que dar el siguiente paso espiritual. Tú estás aquí porque Dios te llamó a ti. Al igual que Moisés fue llamado a ser un libertador, tú eres llamado a ser un libertador. Tú eres llamado, tú has sido escogido y no te ha escogido cualquier persona. No te escogió el pastor, te escogió el Rey de Gloria, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que creó este universo. Dijo y predestinó que tú eres la persona indicada para ocupar el puesto, para ocupar el cargo. Tú eres la persona indicada, tú eres el llamado, tú eres el escogido. Y como tal, vamos a pararnos, hermanos, a hacer la victoria, porque Dios nos ha llamado a ser victoriosos. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso a Rey. Ayúdenme con alabanza, por favor. Ayúdenme. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dios es bueno. Dios es bueno. Y siempre que nos trae palabra es porque Él quiere hacer algo. Hay veces que la palabra nos incomoda un poco. Y el primero que incomoda es a mí. Y me empieza a incomodar la palabra. Pero cuando tú la digieres, se convierte en un alimento apacible que refresca el alma. Muchos de los que estamos aquí, escúchame, quiero que me pongas atención. Muchos de los que estamos aquí estamos pasando por un proceso en el cual el espíritu de Faraón está intentando destruir tu vida. Y muchos están llevando cargas y pruebas difíciles en su vida. Y muchos están pasando por procesos en los cuales dicen, ya no quiero más. Es que la carga es tan fuerte que prefiero ya dejar el ministerio. Prefiero no seguir con esta parte. Porque entre más me meto, más ataque recibo de parte del enemigo. Es que entre más le empiezo a echar ganas, más viene sobre mi vida el ataque. Y muchos están en esa etapa en la cual el enemigo está viniendo y quiere destruir. Imagínate a un Moisés, una sola persona usada para sacar a miles de personas. Dios ha puesto su mirada en ti. Y yo te voy a decir algo esta noche. Dios no te va a dejar caer. Dios nunca te va a dejar. No se va a apartar de tu vida. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si tú estás pasando por procesos difíciles de tu vida, cierra tus ojos. El Señor está ahí cerca de ti. Hoy el Señor te dice, hoy el Señor dice en tu corazón, yo estoy cerca de ti. Tú eres mi amado. Tú eres mi hijo. Yo te he escogido a ti. Yo te llamé a ti. Porque desde antes de que nacieses, tú estabas en mi corazón. Y escucha al Señor diciendo, mi mano te sostendrá. Mi diestra de justicia te sostendrá todos y cada uno de los días de tu vida. Yo estoy cerca de ti. Yo estoy cerca de tu corazón. Solamente reposa en mí. Solamente reposa en mí. Dios poderoso. Nos paramos delante de tu presencia creyendo, Señor, que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, Padre. En ti hemos confiado.
que tú has llamado a esta iglesia, Señor. En este lugar y en mi corazón quiero alabar